Muy buen día, chicos. Arrancamos un nuevo día de trabajo hoy, martes 28 de noviembre del 2023. Y como todos los martes y jueves, estamos haciendo nuestro análisis para aprovechar las oportunidades intradía del futuro del SP500. Así que empezamos revisando primero lo primero que son las noticias. Y para el día de hoy tenemos noticias a las 10 de la mañana con el tema de las confianzas del consumidor. Y aparte de esta noticia, pues tenemos el arranque de la apertura americana a las 9:30. Así que muy atentos, chicos, porque entre las 9:30 y 10 de la mañana probablemente tengamos alguna definición de la dirección del mercado para el día de hoy. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si te encuentras en otra zona horaria, tienes que primero setear el reloj para poderlo ver en la hora de tu país estas noticias. Ahora pasamos a revisar el índice de volatilidad, el VIX, y nos damos cuenta que hoy día amanece también un poco bajo, está en 12 puntos con 82, lo que nos da la pauta de que probablemente vamos a seguir con esta semana vemos poco movimiento y poca definición del mercado, no pocas sorpresas prácticamente, y la verdad es que solamente tenemos una noticia, así que probablemente tengamos un solo movimiento fuerte y de ahí pues posteriormente ya tengamos una dirección clara del mercado. Vamos a ir al gráfico para entender un poquito más de lo que estamos hablando. Ok, nosotros la semana pasada habíamos visto que el SP500 había llegado a esta zona de máximos que se encuentra aquí en los 4.565 puntos. Había hecho la siguiente estructura, vamos a hacerla. Ok, tenemos aquí la extensión, retroceso, extensión, fuerte movimiento alcista, retroceso, alcanza el precio, el objetivo de esta zona de los 4.565 aproximadamente, llega a ese objetivo y hace un pequeño impulso alcista, el cual no logra continuar todavía con la tendencia, sino más bien hace un pequeño retroceso, trabajando por debajo del máximo de la semana pasada y por debajo de este máximo que era el objetivo anterior. Entonces, ¿qué podemos tener para esta semana o para este día? Pues básicamente de que el precio continúe haciendo este pequeño retroceso, ya vemos que el VIX, la volatilidad no es muy amplia, por lo cual pues probablemente vamos a seguir teniendo estos días de movimientos muy pequeños, muy enrangados, como nos estamos dando cuenta de que vienen desde la semana pasada, desde el día jueves aproximadamente, jueves, viernes, no se mueve mucho el mercado, tal vez está acumulando órdenes, la tendencia como tal es alcista, así que podríamos estar esperando tal vez un retroceso a esta zona de los 4.535 para luego hacer un fuerte impulso alcista que cierre ya este ciclo de mercado a los 4.596. La otra posibilidad, básicamente, es que el día de hoy el precio continúe con el movimiento alcista, se sostenga por encima de estos niveles y ya de la pauta alcista que lo haría llegar al objetivo de esta semana en los 4.596, ya 4.500, 4.600 prácticamente estaría trabajando en la zona de los 4.600, ¿sí? Pero todavía no define el movimiento para ir a esa dirección. Sigue acumulando órdenes. Vamos a ver en el transcurso de esta semana si ya define, pero damos cuenta de que la intención es continuar con el movimiento alcista. Puede existir un retroceso y en el caso de que exista un retroceso, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que el precio, tal vez podríamos toparnos con este falso rompimiento, el precio continúe, haga el impulso y no logre romper o trabaje por debajo justamente de este máximo anterior de los 4.565, ¿sí? Y ahí tendríamos ya una confirmación del movimiento bajista si el precio continúa con esa tendencia y rompe por debajo de este mínimo de la semana pasada en los 4.535 y se sostenga por debajo de él, ahí lo veríamos pues ya el movimiento buscar mínimos anteriores y podría venir a esta zona de los 4.410, 4.430 aproximadamente sería la zona que vendría a buscar de darse el caso de que el precio no logre romper estos niveles y rompa por debajo del soporte de los 4.535 mínimo de la semana pasada aproximadamente. Entonces, niveles relevantes que hay que tomar muy en cuenta. Sí, son justamente el max, esta zona, entre los 4.567 y 4.580 aproximadamente, y el mínimo de la semana pasada en los 4.535 aproximadamente. Entonces son zonas para el gráfico diario. Vamos a ver cómo lo está haciendo en el gráfico de 60 minutos para ver si nos da una
definición de qué es lo que podría estar haciendo o qué es lo que podría estar buscando. Okay, ahí estamos. Vemos el mínimo anterior de la semana pasada, aquí está. Comienza a hacer un movimiento alcista. Vamos a graficarlo. Tenemos la extensión, retroceso, la extensión hasta acá y aquí el último retroceso. El precio está trabajando sería entre este máximo y este mínimo. Aquí lo tendremos, 4.580, máximo de la semana pasada, el retroceso anterior, nivel de ruptura en los 4.554, 4.550 aproximadamente, y si es que llega a trabajar por debajo de esta zona, podría venir y hacer un retroceso a los 4.536. En esta zona debería definir si esto simplemente lo toma como para un retroceso, impulso y continuar con el movimiento alcista, o de no lograr romperlo, pues veríamos que el precio tiende a buscar mínimos anteriores. Ok, niveles relevantes para el día de hoy. Definitivamente esta zona, vamos a ponerlo aquí, donde deberíamos estar muy atentos el día de hoy, es esta zona, y obviamente en la zona de máximos, esta zona de aquí. Lo que está aquí haciendo es acumulación, va a ser un poco trabajar estos niveles aquí en medio, porque no nos presenta mayor definición. El precio debería tomar un impulso, ya sea alcista o bajista, tomar fortaleza de esos dos niveles, de esas dos zonas, para poder definir pues la dirección hacia dónde va a tomar, ¿sí? Niveles relevantes, la zona entre los 4.554, 4.555, 4.550, y en los niveles de los 4.574, 4.580. Serán las dos zonas en las cuales, muy atentos, vamos a tener que aplicar cada una de nuestras estrategias para definir la dirección del mercado. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis del futuro del S&P 500, las oportunidades intradía, lo que puede suceder, ¿sí? Y cada uno tendrá que evaluarlo con su estrategia. Si tienes alguna observación o quieres compartirnos alguna idea, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerla. ¿Qué opinión tienes tú de lo que podría ser el S&P 500? Y no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos análisis todos los martes y jueves. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!